Bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio de esta serie de entregas que desde nuestra iglesia local en Córdoba ofrecemos para desentrañar la riqueza, el contenido del documento final del sínodo sobre la sinodalidad. Esta vez nos detenemos en la tercera parte del texto. Es, a mi juicio, un momento que expresa la madurez teológico-pastoral de la iglesia en el mundo, la iglesia a nivel global, pero que impacta sin duda y tiene que ver con nuestras comunidades en el marco más local, que acaso también nos permita sentirnos muy interpretados y a la vez provocados a un estilo, una manera de ser culturalmente más sinodal. El texto se inspira en el Evangelio del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Es un momento inolvidable. Jesús está en la orilla del lago, los apóstoles, sus íntimos amigos, no han pescado nada, ha sido una noche frustrante, digamos, y él los invita a la distancia, unos 100 metros, dice el texto, a echar la red otra vez, y con indicaciones precisas, algo que no habían hecho, y ellos consiguen ahora otro resultado, una pesca sorprendentemente abundante. Pedro está conmovido, se echa a caminar, va a su encuentro, re loco diríamos hoy aquí, y con él los demás que lo siguen en la barca, están a unos pocos metros. Y la reflexión que hace el documento final es que muy probablemente aquellos discípulos no lo habrían hecho si no hubiera sido por esa voz que escuchan, y esa indicación con una novedad que les abre los ojos y la mente, sobre todo. Diría hoy yo también, nos abre el corazón. Esta oportunidad de conseguir nuevos resultados con nuevos procedimientos. De eso trata esta tercera parte. Convertir nuestros procesos, nuestras maneras de proceder, nos describen. Dime cómo procedes, cómo proceden, y te diré quién eres. Podemos decir quiénes somos. Bueno, aquí está el foco en esta tercera parte. También nosotros en Córdoba podemos revisar nuestros modos de participación, de eso se trata, de cómo somos parte, de quiénes participamos en nuestros ámbitos de vivencia eclesial, y por lo mismo, cómo decidimos y en qué medida damos cuenta de lo que decidimos. 3 aspectos estrechamente relacionados, así los presenta el documento final, y tiene razón. El discernimiento, el primero de ellos, sobre lo cual ya venimos experimentando no poco, que hemos conseguido practicar. Creo que ya a esta altura podríamos decirnos practicantes de discernimiento eclesial, en mayor o menor medida, con nuestros límites, con nuestras dificultades, pero nos hemos atrevido, en el mejor sentido de la expresión, por cierto, a compartir problemas, a analizarlos juntas, a buscar en el diálogo, desde una disposición interior de mucha libertad, y con la atención a las voces de quienes compartimos los mismos espacios, soluciones posibles. Ese discernimiento que es tanto más eclesial cuanto más respeta y da cabida a la voz del Espíritu que habla en las voces de los demás. No es uno solo quien discierne, no es un ejercicio privado ni mucho menos individual, es, involucrándonos a las personas, comunitario, sea cual sea el perfil o el registro de la comunidad en la que estemos o de la que estemos hablando. Y por eso me parece muy logrado que el documento conecta aquí discernimiento eclesial con el sentido de la fe de quienes integramos el pueblo de Dios, el así llamado sensus fidei. Más allá de la expresión técnica, de lo que cuenta es la convicción de que el Espíritu Santo, en virtud del bautismo que nos une, hemos sido ungidos, nos ha ungido, y entonces puede expresarse en cualquiera de nosotros. Así es como el discernimiento es fundamentalmente plural, rico por la variedad de voces, respetuoso, atento y a la vez sin apresurarnos, tampoco sin ir a ninguna parte. Y allí recalamos en el segundo
foco de este tercer capítulo, tercera parte del documento final. La toma de decisiones. Una articulada toma de decisiones porque en definitiva somos corresponsables en ámbitos en donde participamos y compartimos la misma fe, la fe cristiana, con, ya digo, alcances diversos. Hay quienes han sido designados o hemos sido designados en términos de responsabilidad como autoridades de los ámbitos donde estamos. A mi juicio, la autoridad son quienes en definitiva son quienes más necesitan de nuestro testimonio. A ellos nos debemos. En cualquier caso, la corresponsabilidad implica que advirtamos que no estamos solos y que esa toma de decisiones es el fruto maduro del discernimiento compartido. Discernimos a partir de la escucha y decidimos a partir del discernimiento. Un discernimiento colegiado y una decisión colegiada. Tanto más validada, en tanto más consenso ha conseguido en el proceso de aquel discernimiento. Esto es, a mi juicio, insisto, muy provocativo. Es una invitación a revisarnos en qué medida quienes somos autoridad y quienes en definitiva formamos parte de las comunidades acogemos precisamente en términos aún consultivos las decisiones que se toman. Tendremos que conseguir en la medida de lo posible esa sinergia, ese ida y vuelta, esa coherencia entre lo que se ha conseguido discernir en común y aquello que podamos ofrecer como una decisión concreta, viable, por lo mismo posible y evaluable, a corto, mediano o largo plazo, sea cual sea el asunto o cuáles sean los asuntos que hayamos considerado, aún en la complejidad que ellos tengan. Por lo tanto, decisiones que no se postergan, pero tampoco se apresuran. Ese equilibrio que tampoco es tan sencillo de conseguir y que implica también ejercicio y, bueno, convicción que la anime. Creo que aquí hay una muy buena provocación del texto para valorar en qué medida estas decisiones tienen el respaldo, el soporte de la voz del Espíritu que se expresa en las voces de quienes participamos de los espacios comunitarios, eclesiales, y cuánto, en efecto, corresponden a ese proceso de discernimiento compartido. Y por eso ese ida y vuelta, esa sinergia, esa conexión, esa coherencia, bien vale la pena revisarla. Aquí está la invitación a un tercer plano, diríamos, o aspecto muy interrelacionados a los anteriores, el de la rendición de cuentas, que significa, bueno, argumentar y, en todo caso, exponer por qué y cómo se tomaron tales y cuales decisiones y cuáles han sido, en efecto, los procedimientos que animaron esas tomas de decisiones. Estimo que es una demanda social, que lo necesitamos, inclusive en nuestra convivencia por caso democrática, que referentes de cualquier tipo, en efecto, argumenten lo suficiente como para explicar por qué hicieron lo que hicieron. Bueno, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo no vivenciarlo también en los marcos o en los ámbitos eclesiales en los que nos movemos? En tal caso, evaluar aquello que decidimos y en virtud de esas decisiones concretamos a través de tal o cual decisión, se impone como no un juicio sobre las personas, lo dice el texto muy bien, ni tampoco como una estrategia de momento. Tiene que ver con la posibilidad de revisar, de mejorar, de optimizar en todo caso también tal o cual aspecto que se puso en juego a la hora de concretar aquello que nos propusimos. Ejemplos sobran, oportunidades las hay y muy a la mano. Por ejemplo, si en las próximas semanas en tu comunidad o en tus comunidades, allí donde, o en sus comunidades donde se esté desarrollando la vivencia de la fe, hay una ocasión para de pronto explicar por qué en tal o cual Consejo de Asuntos Económicos se escogió tal decisión, cuál es
la situación particular que llevó a que nos abocáramos a ese problema que hoy en definitiva nos tiene toda la atención focalizada allí. En ese sentido, los organismos de participación cobran una relevancia singular. Consejos de asuntos económicos parroquiales y diocesanos, consejos pastorales diocesanos y parroquiales, los ámbitos en los que, en las distintas actividades que compartimos, en efecto, dialogamos y tomamos decisiones, y cómo las ponemos en común en virtud de la misión que tenemos. El criterio, acaso más nítido, de cuán acertada ha sido una decisión en virtud del discernimiento colegiado que la precedió, es precisamente la misión a la que estamos llamados. Si en efecto ha conseguido impactar para la salud, la salvación de quienes más necesitan de Dios. Ese registro de misionariedad, obviamente, conviene no perderlo de vista. Y en tal caso, entonces, la efectividad de los resultados se mide de acuerdo a ese parámetro. Por supuesto, más allá de otros criterios o valores que en otros ámbitos tendrán su cabida o relevancia. Pienso que a la luz de este precioso capítulo tercero o parte tercera del documento, tenemos la chance en estos días, en estos próximos días, de, por ejemplo, intentar una participación muy honesta, una coparticipación en los ámbitos que nos tienen como integrantes, muy sincera. Por ejemplo, aportar lo que vemos en el ámbito que corresponda, no fuera de él, y hacerlo desde un lugar muy respetuoso y valorativo de las opiniones ajenas. También, inclusive, la humildad para advertir que si la decisión que se toma no necesariamente coincide con lo que efectivamente he propuesto, y se advierte como la voz del Espíritu en el medio de la comunidad, ¿por qué no adherir a ella? Y acaso, si formas parte de alguno de los organismos de participación que son ya moneda corriente, diríamos, en nuestras comunidades, invitar a dar cuenta de lo que hacemos, y en todo caso hasta de argumentar o exponer cuáles son las razones que animan tal o cual decisión. Así, entonces, discernimiento, decisiones, rendición de cuentas, se convierten en una práctica animada por la transparencia eclesial. Esto que el documento muestra de un modo, a mi juicio, muy, muy logrado, sobre todo el número 96, me ha parecido exquisito. Tiene que ver con lo que de algún modo bien podría identificar la transparencia eclesial: verdad, lealtad, claridad, honradez, integridad, coherencia, rechazo de la opacidad, la hipocresía y la ambigüedad, y ausencia de segundas intenciones. Una verdadera catarata de disposiciones y de cualidades que animan nuestra experiencia de fe. Para concluir, la invitación a rezar juntos, como lo hemos hecho en los episodios anteriores, y a animarnos a esto, a reconstruir, tomando decisiones con mucha transparencia institucional. Señor, enséñanos a trabajar en equipo, que nuestras instituciones en Córdoba, nuestras comunidades, sean casas de cristal, donde la verdad y la caridad se encuentren. Que el Espíritu nos guíe para decidir siempre lo que más ayude, sobre todo a quienes más te necesitan. Gracias por estar ahí. En nuestro próximo episodio vamos a reconocer y reflexionar esa pesca abundante y cuánto implica, obviamente, en virtud de la misionariedad a la que estamos llamados, oír, escuchar y entregarnos a Dios y a nuestro pueblo. Parafraseando a nuestro querido
Pelado Angelelli, ¿no? Con todo de nosotros en Dios, con todo de nosotros en nuestro pueblo. Hasta la próxima.